John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, fue un miembro destacado del cartel de Medellín y jefe de lugartenientes de Pablo Escobar. Pinina fue considerado el quinto en importancia dentro del cartel. Falleció el 14 de junio de 1990 durante un operativo de la policía en Medellín. Mario Alberto Castaño Molina alias El Chopo, fue el jefe de seguridad de Pablo Escobar y una figura clave del cartel de Medellín, conocido como el rey de los bandidos por su influencia y lealtad. Su vida criminal terminó el 19 de marzo de 1993, cuando fue abatido por la policía en Medellín. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, fue uno de los lugartenientes más importantes del cartel de Medellín y mano derecha de Pablo Escobar. Se entregó a las autoridades en 1992. Tras cumplir 23 años en prisión, fue liberado en 2014, pero regresó a la cárcel en 2018. Falleció en 2020 por un cáncer de esófago. Carlos Mario Álzate Urquijo, alias El Arete, fue un notable lugarteniente del cártel de Medellín y estuvo bajo el mando de John Jairo Arias. Participó en varios atentados, incluyendo el atentado al vuelo 203 de Avianca y el ataque al edificio del DAS. Se rindió a las autoridades en 1993 y fue liberado en 2001. Jorge Eli Pavón, alias El Negro Pavón, hombre importante y amigo personal de Escobar, veterano lugarteniente del cartel, comenzó su carrera criminal en 1971 con Pablo Escobar, participando en robos de bancos, bajas y contrabando. Fue dado de baja por el cartel de Cali en Panamá el 15 de enero de 1988. Dandeni Muñoz Mosquera, alias La Quica, fue un notable lugarteniente del cártel de Medellín y se le atribuyen cientos de bajas, incluyendo el atentado al vuelo 203 de Avianca. Capturado en 1991, fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a múltiples cadenas perpetuas. Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, un afrocolombiano cuyo aspecto físico, similar al del boxeador estadounidense Mike Tyson, le valió su apodo. Pasó a ser hombre de confianza de Escobar en 1988 a través de varios enlaces de la organización. Fue abatido por la policía el 28 de octubre de 1992 en Medellín. Johnny Rivera Acosta, alias El Palomo, fue uno de los comandantes del ala terrorista del cartel. Fue localizado por los efectivos del bloque de búsqueda en noviembre de 1992. Al final de un intenso intercambio de balas, Rivera y los dos lugartenientes que le servían de escoltas resultaron muertos. Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre, fue guardaespaldas personal de Pablo Escobar y uno de los lugartenientes más letales de Escobar. Sindicado del delito de venta de estupefacientes y de los crímenes de decenas de policías en el Valle de Aburrá. Se acogió a la justicia en 1992. Luego de cumplir se convirtió en pastor en Murcia, España. Rubén Darío Londoño Vázquez, alias La Yuca, se llegó a convertir en uno de los mayores lugartenientes de la Estrella, lo cual Escobar tuvo interés por él y le ofrecieron un trabajo. Sería el guardaespaldas de Pablo Escobar. Tiempo después La Yuca empezó a hablar mal de su patrón, por lo que en 1986 Pablo lo mandó a dar de baja, causa que terminó la vida de La Yuca. Byron de Jesús Velázquez alias Quesito, fue un joven de 16 años reclutado para una misión suicida. Conducía la moto que entre el tráfico eludió autos hasta llegar al Renault 18 blanco en donde iba hacia su casa Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, donde su compañero le daría de baja. Armando Prisco, hermano de Richard y su segundo al mando dentro de la organización delincuencial Los Priscos. Juntos asumieron el manejo del ala terrorista del cartel de Medellín después de la muerte de Pinina. Fue capturado en junio de 1982. Posteriormente fue dado de baja el mismo día que su hermano. David Prisco alias Richard, sindicado de participar en varios de los magnicidios que sacudieron a Colombia durante los años 80. Fue alcanzado por el brazo de la policía élite en enero de 1991, al ser sorprendido en una mansión del barrio Conquistadores al occidente de la capital antioqueña. Álvaro de Jesús Agudelo alias El Limón, hombre de confianza de Roberto Escobar. Luego de la entrega de este, pasó al servicio del patrón, convirtiéndose en su guardaespaldas personal durante los últimos 8 meses de vida del narcotraficante. Murió junto al capo en diciembre de 1993. Hugo Aguilar Naranjo es un expolicía, empresario y político colombiano. Su acción públicamente recordada tuvo lugar el 2 de diciembre de 1993, cuando daría de baja al jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, como integrante del bloque de búsqueda.
Gustavo Gaviria el León, primo de Escobar y su mano derecha, acompañó su carrera delictiva desde el principio. Encargado de las finanzas del cartel, pasó a ser el segundo hombre tras la muerte de Rodríguez Gacha. Murió en Medellín durante un operativo, al enfrentarse a tiros con la policía el 11 de agosto de 1990. Carlos Leder Rivas el Loco fue uno de los cofundadores del cartel de Medellín y pionero en el uso de rutas aéreas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Capturado en febrero de 1987, fue inmediatamente extraditado a Estados Unidos, liberado el 16 de junio de 2020 y actualmente residenciado en Alemania. Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, fue uno de los principales líderes del cártel de Medellín y uno de los hombres más ricos y poderosos del narcotráfico en los años 80. Traicionado por un lugarteniente suyo, murió el 15 de diciembre de 1989 en Tolú durante la Operación Apocalipsis junto a su hijo y 5 de sus hombres. Mario Henao Vallejo alias Paco, cuñado de Pablo Escobar, era quien controlaba los negocios del patrón en el Magdalena Medio junto a su primo Hernán Darío Henao alias HH. Murió en un operativo realizado el 23 de noviembre de 1989 en la finca El Oro del municipio de Puerto Triunfo. Manuela Escobar Henao es la hija menor de Pablo Escobar. A diferencia de su padre, Manuela ha llevado una vida privada y alejada del crimen organizado. Tras la muerte de Escobar en 1993, huyó de Colombia junto a su madre y su hermano. Se dice que ha tenido una vida discreta y ha evitado entrevistas o apariciones mediáticas. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un político, periodista y abogado colombiano, conocido por su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Su postura le valió múltiples amenazas y atentados. Fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, por lugartenientes vinculados al narcotráfico. Victoria Eugenia Henao Vallejo, conocida como La Tata, fue la pareja y confidente del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, desde 1973 hasta el día de la muerte del criminal. El 2 de diciembre de 1993, cambió su nombre legal por el de María Isabel Santos Caballero y se trasladó con su familia a Argentina. Abel de Jesús Escobar Echeverry fue el padre de Pablo Escobar, un humilde agricultor. Se casó con Hermilda Gaviria Berrío, una profesora de una familia acomodada, y juntos tuvieron varios hijos. Su nombre pasó al olvido hasta el 21 de octubre de 2001, cuando una afección en los pulmones se lo llevó a los 75 años. Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío fue la madre de Pablo Escobar. A lo largo de su vida, Hermilda desempeñó un papel significativo en la vida de su hijo, así como en la comunidad en la que vivió. Para el año 2006 falleció víctima de una complicación de diabetes, a la edad de 89 años. Victoria Henao conoció a Pablo Escobar cuando tenía 13 años, cuando él era 11 años mayor que ella. En 1976, a los 15 años, se casó con Pablo Escobar. A pesar de que la familia Henao no aceptaron esta relación, se vieron obligados a aceptarla cuando se casaron. Virginia Vallejo, la periodista y presentadora de televisión más admirada y reconocida de Colombia en los años 80, fue amante del capo del cartel de Medellín durante 5 años. Entre lujos, celos y sangre se desarrolló su historia. Su relación con Escobar le costó su carrera en televisión, cuando tuvo que exiliarse a Estados Unidos en 2006. Roberto Escobar el Osito, hermano del patrón, ingresó desde temprano en las actividades delictivas de este, pero manejó un perfil más bien bajo durante este periodo. Se entregó el 7 de octubre de 1992 a las autoridades. Fue liberado de la cárcel en el año 2006, después de haber estado preso por más de 10 años. Rodrigo Lara Bonilla fue un político, diplomático y abogado colombiano. Fue nombrado ministro de Justicia, cargo desde el cual persiguió a los narcotraficantes del cartel de Medellín. Fue asesinado por lugartenientes bajo las órdenes de Escobar, el 30 de abril de 1984, cuando se dirigía a su casa en Bogotá. Juan David Ochoa, el mayor de los hermanos Ochoa, fue un empresario y ganadero colombiano, reconocido como uno de los fundadores del cartel de Medellín. Se sometió a la justicia el 16 de febrero de 1991 y el 25 de julio de 2013, a los 67 años, falleció debido a un infarto agudo de miocardio. Jorge Luis Ochoa, perteneciente al clan de los Ochoa, fue el más importante de los hermanos dentro de la organización criminal. Junto con sus hermanos, la organización se convirtió en una de las más poderosas del mundo en la década de 1980. Se sometió a la justicia y tras pasar un tiempo en prisión, fue liberado en 1996.
Fabio Ochoa Vázquez, el menor del clan, a pesar de ser el más joven, jugó un papel clave en la organización criminal que dominó el narcotráfico en Colombia, se sometió a la justicia y posteriormente sería extraditado en 2001, al incumplir sus acuerdos con el gobierno colombiano. En 2024 fue liberado tras cumplir su condena en Estados Unidos. Fabio Ochoa Restrepo fue el patriarca de la familia conocida como los Hermanos Ochoa, figuras centrales del cartel de Medellín, aliados de Pablo Escobar. A lo largo de su vida, fue conocido por su perfil bajo y por mantener un enfoque en sus negocios legítimos. Falleció en 2008 a la edad de 80 años. Carlos Castaño Gil, alias El Comandante, participó en el cártel de Medellín como paramilitar y socio. Posterior la muerte de su hermano Fidel, Carlos Castaño quedó al frente de las autodefensas campesinas y posteriormente fundó las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue dado de baja el 16 de abril de 2004. Alfredo Gómez López el Padrino, uno de los primeros padrinos de la mafia, más experto en contrabando de cigarrillos, fue sin duda uno de los modelos que Pablo Escobar imitó a lo largo de su vida delictiva. Años más tarde el Padrino lo sentenció a un infarto cuando caminaba por una calle de Medellín. Hugo Martínez Poveda fue un policía colombiano, director de la Unidad Especial Bloque de Búsqueda, creada a finales de los años 80 para dar de baja al narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Martínez se retiró de la policía y se radicó en Bogotá. Más tarde falleció de un infarto a los 79 años. Miguel Alfredo Maza Márquez es un policía retirado colombiano, miembro de la Policía Nacional de Colombia llegando a ser general y director del DAS. En 2016, fue condenado a 30 años de prisión por su participación en el asesinato de Luis Carlos Galán. El teniente de la policía Jacobo Alfonso Torregrosa Melo, es jefe de seguridad del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, fue el eje fundamental sobre el que según la justicia se dio todo el plan para asesinar al líder político en agosto de 1989. General Óscar Peláez Carmona, quien era el director de la Policía Judicial e Investigaciones, habría desviado la investigación iniciada, lo que llevó a la captura de 5 personas que no tenían relación con los hechos, situación que aparentemente correspondió a un aporte al plan criminal diseñado para perpetrar el magnicidio del Dr. Galán. Gustavo Zuluaga Serna fue un abogado y juez colombiano, conocido por ser el juez que dio a conocer el prontuario criminal de Pablo Escobar en 1983, por lo cual fue asesinado por el cartel de Medellín, cuando se dirigía a su residencia en compañía de su esposa embarazada. Jaime Ramírez Gómez fue un oficial de la Policía Nacional de Colombia, lideró una lucha en contra del narcotráfico, por lo cual llegó a ser director de la Unidad Antinarcóticos. Luego de la muerte del ministro Lara, el siguiente en la lista negra del cartel de Medellín fue el coronel Ramírez. Valdemar Franklin Quintero fue oficial de la Policía Nacional de Colombia que luchó contra las mafias del narcotráfico en los años 1980, en medio de la guerra que el cartel de Medellín le declaró al Estado colombiano. El 18 de agosto de 1989, el coronel murió en Medellín por un grupo de sicarios del cartel. Carlos Eduardo Franklin Cruz fue un policía colombiano e hijo de Valdemar Franklin Quintero, jefe de policía de Medellín durante la década de 1980. Luego de la muerte de su padre, Carlos continuó su legado y ascendió al rango de coronel en 2009. Hugo Martínez Bolívar fue un policía colombiano, se alistó en el bloque de búsqueda inmediatamente después de graduarse de una escuela militar. Después de la muerte de Escobar, siguió prestando servicios en los servicios técnicos, murió en un accidente automovilístico. Flavio Acosta fue un coronel de la Policía Nacional de Colombia de Antioquia. En 1985, Pablo Escobar amenazó a Acosta para que aceptara regularmente sobornos de su cártel de Medellín y se convirtiera en su informante en la policía. Posteriormente, por no cumplir, fue dado de baja por lugartenientes del cartel. El agente de policía Roberto de Jesús Zapata Carmona fue el que aceptó la propuesta del secuestrador y se dejó poner unas esposas mientras Pastrana recuperaba su libertad. El secuestrador huyó con su rehén, a quien dejó libre minutos después. Rafael Zamudio Molina es un militar retirado colombiano, general de 3 soles del Ejército Nacional de Colombia. Comandó por radio a los comandos del ejército durante la toma del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros del M-19. Carlos Enrique Ramírez fue el encargado de la captura de Alberto Jubis Asbun, presunto responsable del magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989 y quien fuera absuelto años después, al comprobarse que no tuvo nada que ver en el magnicidio. Capitán Luis Felipe Montilla fue el encargado de la seguridad de Galán.
Esa noche, Montilla disminuyó el número de policías de la plaza de Soacha para facilitar la acción de los asesinos y habría coordinado los pasacalles que llevaban los sicarios que dispararon contra el candidato a cambio de pagos de la mafia. Gustavo Pardo Ariza fue un general de brigada del ejército colombiano que dirigió la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín. Fue el encargado de atacar la prisión privada La Catedral. Sin embargo, Ariza solo recibió la orden de rodear la prisión y no de arrestar a Escobar. Manuel Murillo González era un general excomandante del ejército, responsable del fracaso de la operación militar de toma de la cárcel y traslado de Escobar, debido a que dieron órdenes no muy claras. Con el tiempo Murillo murió por padecer una grave enfermedad. Gregorio Sepúlveda era un coronel de la Policía Nacional, trasladado a la Policía Metropolitana como el nuevo comandante para detener el terror del cártel de Medellín. De su acción en Medellín dependía su futuro dentro de la institución, pero el cartel de Medellín se lo impidió. Fidel Antonio Castaño Gil alias Rambo fue un paramilitar, terrorista y narcotraficante colombiano. Con sus hermanos conformaron el Grupo de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, del que fuera líder hasta su muerte en 1994, reemplazado por su hermano Carlos Castaño. Luis Fernando Escobar Gaviria era el hermano menor de Pablo Escobar, no estaba involucrado en los negocios de sus hermanos, y en cambio se centró en obtener una educación en 1977. Sin embargo, Luis Fernando y su novia Viviana murieron en un accidente. En el vehículo que iban cayó por un acantilado. Carlos Mauro Hoyos Jiménez fue un jurista y político colombiano, fue inspector general de la Nación desde septiembre de 1987, asumió el cargo en uno de los momentos más críticos de la historia colombiana. Debido a la creciente amenaza del narcotráfico, Hoyos fue secuestrado y posteriormente dado de baja por el cartel. Wendy Chavarriaga Gil fue la única mujer a la que Pablo Escobar logró conquistar sin ayuda de nadie, pero cometió lo que para él era un pecado imperdonable: quedar embarazada. Esta mujer tuvo una de las historias y finales más crueles que se haya conocido en la vida del narco más famoso del mundo. Alba Marina Escobar fue la hermana favorita del famoso capo del cártel de Medellín, en el que acompañó a su hermano en decenas de viajes, en gastar fortuna o en permanecer escondida. Tras la muerte de su hermano años después, publicó un libro llamado El Otro Pablo. Freddy Rodríguez Celades era hijo del capo Rodríguez Gacha, muy parecido a su padre. Tenía una mente enferma, complaciente y coqueteaba con cuantas mujeres veía. Durante una operación encubierto, falleció tanto su padre como Freddy en un enfrentamiento con la policía. Diana Turbay Quintero fue una abogada y periodista colombiana. Fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo de los extraditables comandados por Pablo Escobar, en una operación de rescate. El 25 de enero de 1991 recibió una herida de bala de la cual falleció en el momento. Helme Herrera Buitrago Pacho Herrera fue un narcotraficante colombiano, tercero al mando dentro del cartel de Cali. Era el más joven de la organización pero el más osado. Años más tarde se sometió a la justicia donde fue condenado a 14 años de cárcel. Posteriormente fue dado de baja en un partido de fútbol en uno de los patios. Juan Pablo Escobar Henao es hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Actualmente vive en Argentina, donde fundó su estudio de arquitectura y una marca de ropa llamada Escobar Henao, con prendas inspiradas en documentos inéditos de su padre y estampados con mensajes que invitan a la reflexión. Evaristo Porras Ardila, conocido también como Papá Doc, fue un narcotraficante colombiano, considerado como uno de los líderes y socios de cartel de Medellín. Fue capturado 5 veces y en esta última ya estaba enfermo. Porras murió por infarto agudo de miocardio el 3 de marzo de 2010, solo y sin dinero. Fernando Galeano alias El Negro, encargado de los negocios del cartel de Medellín tras la entrega de Escobar y de sus principales lugartenientes, se convirtió en uno de los principales socios del capo, controlando el área financiera de la organización, pero terminó siendo asesinado por orden del patrón dentro de la catedral. Jairo Ortega Ramírez es un abogado y político colombiano, conocido por impulsar la trayectoria política de Pablo Escobar. En 2005 rindió indagatoria por el caso del asesinato de Luis Carlos Galán. Para 2018 fue llamado a indagatoria por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Marta Nieves Ochoa era la hija de Fabio Ochoa Restrepo y hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio, conocidos como los hermanos Ochoa, quienes formaban parte del cartel de Medellín. Tuvo un revuelo en un secuestro por parte del M-19 y posteriormente el cartel creó el MAS.
María Jimena Duzán es una periodista y politóloga colombiana. Se ha desempeñado en varios de los más importantes medios de comunicación del país como El Espectador. Su tutor Guillermo Cano fue dado de baja por órdenes de Escobar en 1986 y Duzán fue amenazada de muerte varias veces por las opiniones expresadas en su columna. Padre Rafael García Herrero fue un sacerdote católico colombiano, destacado por ser el fundador de la corporación Organización Minuto de Dios. Sirvió como vocero y negociador del cartel de Medellín durante las negociaciones entre los capos y el Estado colombiano. Falleció el 24 de noviembre de 1992. Alberto Santofimio Botero es un abogado y político colombiano. Fue el brazo político de Pablo Escobar que ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán. Fue capturado varias veces y condenado. Además fue llamado a indagatoria como presunto determinador también del crimen de Rodrigo Lara Bonilla. José Santa Cruz Londoño fue un narcotraficante colombiano, cuarto al mando del Cártel de Cali. También fue conocido como el Estudiante y se estima que su fortuna superó los $10.000 millones. Santa Cruz fue detenido el 4 de julio de 1995, escapó de la prisión y posteriormente fue dado de baja por sus enemigos. Gerardo Moncada Cuartas, también conocido como Kiko, fue un miembro de alto rango del Cártel de Medellín. Moncada y su socio Fernando Galeano tomaron el control de la producción y distribución de drogas, pero terminó siendo asesinado por orden del patrón dentro de la catedral. Gloria Pachón Castro es una política y periodista colombiana. Mientras trabajaba en el periódico El Tiempo, conoció a Luis Carlos Galán, con quien contrajo matrimonio en 1970. Gloria Pachón apoyó a su esposo durante toda su carrera política y desde que él falleció, ella y su hijo han reivindicado el legado de Galán. Ana María Busquets de Cano es una periodista y columnista española, viuda del periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Izaza. Durante 19 años ha liderado la defensa de la libertad y promoción de la libertad de prensa, desde la fundación que lleva el nombre de su esposo. César Gaviria Trujillo es un economista y político colombiano que ejerció como presidente de Colombia de 1990 a 1994. En su gobierno fue el que le dio cacería a Pablo Escobar, fundando el bloque de búsqueda y con ayuda de los Pepes, cumplió su cometido. José Luis Rodríguez, también conocido como El Puma, es un cantante y productor musical venezolano. Actuó para Escobar en una fiesta donde se le obligó a cantar en repetidas ocasiones. El Puma no ha negado ni confirmado que se haya presentado en alguna ocasión para Escobar. Guido Parra Montoya fue el abogado personal de Pablo Escobar. Durante el enfrentamiento de los Pepes con Escobar, el abogado antioqueño Guido Parra y su hijo aparecieron asesinados en un sector despoblado de Envigado, producto de la guerra del grupo perseguidos por Pablo Escobar. Henry de Jesús Pérez fue un paramilitar colombiano. Se hizo célebre por ser el precursor de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, además de haber mantenido relaciones con el cartel de Medellín. En su momento fue conocido como el Máximo. Fue dado de baja el 20 de julio de 1991. Misael Pastrana Borrero fue presidente de Colombia entre 1970 y 1974. En su último año de gobierno apareció el movimiento 19 de abril, guerrilla urbana surgida del inconformismo por el presunto fraude electoral. Pastrana enfrentó el secuestro de su hijo Andrés a manos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Beatriz Villamizar, hermana del político Alberto Villamizar, fue secuestrada mientras regresaba a casa por órdenes de los extraditables, quien concibió el secuestro masivo de políticos y periodistas para presionar al presidente César Gaviria para la caída del tratado de extradición. Danilo González fue un excoronel de la Policía Nacional de Colombia y es recordado tanto por su papel en la lucha contra el narcotráfico como por sus conexiones con el crimen organizado. Cuando se disponía a entregarse a la justicia estadounidense, fue asesinado en Bogotá. Alfonso Joaquín Gutiérrez fue un abogado y guerrillero colombiano miembro del movimiento 19 de abril, usaba el alias Saldo, hizo parte del comando del operativo de la toma del Palacio de Justicia. Al parecer salió con vida del palacio y resultó muerto tras la operación de retoma por parte del ejército y de la policía colombianos. Adler Berry Mansell, más conocido por Berry Seal, fue un piloto estadounidense, un mercenario de la CIA, traficante e informante de la DEA. Trabajó con los hermanos Ochoa y el cartel de Medellín transportando lucrativos cargamentos de cocaína. El 19 de febrero de 1986 fue dado de baja por órdenes de la organización. Iván Marino Ospina Marín alias Felipe fue miembro de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, posteriormente cofundador y cabecilla del movimiento 19 de abril.
tras un operativo militar del 28 de agosto de 1985, y después de una hora de combate cayeron Ospina y un guerrillero que le servía de guardaespaldas. Diego Londoño Huite fue un arquitecto colombiano, conocido por haber dirigido el proyecto del Tren Metropolitano de Medellín y que también mantuvo nexos con el fallecido capo Pablo Escobar. Sin embargo, tiempo después fue dado de baja por unos lugartenientes. Eduardo Mendoza de la Torre fue el viceministro de Justicia de César Gaviria cuando Escobar se fugó de la catedral. Mendoza estaba en la boca del lobo. Junto al coronel Navas entraron a la cárcel para negociar con Pablo Escobar. Este estuvo retenido y posteriormente Escobar se fugó. Hernando Navas Rubio fue el director general de prisiones. Navas haría el cambio de guardia mientras el ejército y la policía militarizarían la cárcel con Mendoza representando al gobierno. Debían coordinar el operativo de traslado y a su vez iniciarían la militarización de la cárcel, pero Escobar los tomó como rehenes y escapó. Guillermo Elvencio Ruiz alias Chucho fue un guerrillero y sociólogo colombiano, miembro de la guerrilla del movimiento 19 de abril, estuvo involucrado en el secuestro de Marta Nieves Ochoa y en la toma del Palacio de Justicia, apareció en una fosa común en el cementerio del Sur en Bogotá. Miguel Gómez Padilla es un general retirado que llegó al cargo de director general de la Policía Nacional de Colombia en 1989 y que se retiró el 16 de diciembre de 1993, una gran responsabilidad en una época donde el narcotráfico y el terrorismo azotaban al país y a la institución. Enrique Loun Murtra fue un economista y abogado colombiano, fue consejero de Estado, sobreviviente a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Durante su gestión firmó las órdenes de extradición de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa. Por esa razón, fue asesinado el 30 de abril de 1991. Andrés Arturo Gutiérrez Maya, de 16 años, trabajador de una fábrica que hacía tizas para tacos de billar en Medellín, fue el ejecutor del candidato presidencial por la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Osa. Por ser menor de edad no fue encarcelado, pero fue dado de baja días más tarde. Gerardo Gutiérrez Uribe alias Jerry, lugarteniente que también trabajaba en la fábrica que hacía tizas, fue el autor de la baja de Carlos Pizarro León Gómez. Alias Jerry logró ingresar al mismo avión y en pleno vuelo sacó del baño una metralleta con la que disparó. Jerry también murió en el acto. Azucena Líbano Gómez es una periodista, locutora, editora, directora y presentadora de televisión colombiana. El 30 de agosto de 1990 fue secuestrada por el grupo Los Extraditables liderado por Pablo Escobar que salió de Bogotá con 5 personas más. Posteriormente fue liberada el 13 de diciembre. Germán Montoya Vélez fue un empresario y político colombiano, conocido por haberse desempeñado como secretario general de la presidencia durante el gobierno de Virgilio Barco, estuvo presente en las negociaciones entre el gobierno y el cartel de Medellín, del cual fracasó. Alfonso López Michelsen fue presidente de Colombia entre 1974 y 1978. A pesar de su popularidad inicial, su gobierno atravesó por varias crisis políticas, económicas y sociales, como el escándalo de la ventanilla siniestra y la bonanza marimbera. Nidia Quintero de Turbay es una líder cívica colombiana, es presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia, se casó con su tío materno, el dirigente del Partido Liberal Julio César Turbay, fue primera dama de la nación entre 1978 y 1982. Hernando Santos Castillo fue un periodista y abogado colombiano, se destacó durante su vida pública como director del periódico El Tiempo, se conoció con su colega Guillermo Cano, quien hacía el mismo trabajo para El Espectador e iniciaron una amistad que se mantuvo hasta el asesinato de Cano, en 1986. Juan Guillermo Cano Busquets es un periodista y escritor colombiano. Ejerció como director de El Espectador, periódico propiedad de su familia. Ante el asesinato del director del periódico, estuvo en el cargo desde 1986 hasta 1997, cuando se retiró del periódico para dedicarse a la investigación periodística independiente. Fernando Cano Busquets, periodista y fotógrafo colombiano, hijo de Guillermo Cano y Sasa, asumió la dirección del diario El Espectador, junto con su hermano Juan Guillermo. En este periódico se desempeñó como reportero gráfico, director de la revista del deporte, director del magazine dominical y columnista de opinión. Bernardo Jaramillo Osa fue dirigente agrario en el Urabá antioqueño, militante del Partido Comunista Colombiano, y asumió la presidencia de la Unión Patriótica después del asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987, candidato presidencial por el mismo partido, asesinado previo a las elecciones presidenciales de 1990.
Carlos Pizarro León Gómez fue inicialmente miembro de guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y posterior cofundador de la guerrilla del M-19. Tras dejar las armas y firmar la paz, fue asesinado el 26 de abril de 1990, siendo entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. Antonio Navarro Wolf fue un exguerrillero y político colombiano de ascendencia alemana, fue uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y fue designado como ministro de Salud. Ha sido alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá, gobernador de Nariño y senador de la República. Julio César Turbay Ayala fue un político y diplomático colombiano. Fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Gobernó durante el final de la bonanza marimbera y el comienzo del narcotráfico en Colombia. En épocas recientes se reveló que el gobierno de los Estados Unidos lo consideraba una persona que se lucraba del narcotráfico. Diego Montoya Escobar es hijo del secretario de la presidencia colombiana. Tras la guerra del Estado contra el cartel de Medellín, este fue secuestrado y posteriormente fue liberado. Andrés Almarales Manga fue un abogado y guerrillero colombiano, miembro del movimiento 19 de abril, ayudó a planificar la toma del Palacio de Justicia en 1985. Almarales salió del Palacio de Justicia vivo y herido en una pierna, haciendo señales de victoria con sus manos. Poco tiempo después se anuncia su muerte dándose una razón vana. José Prisco Lopera hacía parte la más poderosa oficina de lugartenientes asociada al cartel de Medellín, que tuvo participación en el conflicto armado en Colombia en la década de 1980 y comienzos de la década siguiente. José Prisco fue ultimado por el DAS el 31 de julio de 1987 en Bogotá. Roberto Gaviria Covaleda era el abuelo de los Escobar. Este fue considerado el más grande contrabandista de licor de la época, un astuto hombre de negocios, buena gente y servicial, quien de la mano de los indios chocanos aprendió las artes del tabaco y del licor. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero alias del León, empezó su carrera delictiva a principios de la década de los 70 junto a su primo y socio Pablo Escobar. Gaviria y su primo incursionaron en el narcotráfico, transportando cocaína desde Perú y Ecuador hasta Colombia. Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida como la Viuda Negra, fue pionera del tráfico de cocaína, siendo patrocinadora de Pablo Escobar en sus inicios con el narcotráfico, y controlando las redes de distribución en esa ciudad. Fue capturada y puesta en libertad el 6 de junio de 2004. El 3 de septiembre de 2012, fue atacada con un arma de fuego. Gilberto Rodríguez Orejuela fue un narcotraficante colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Cali, conocido como el ajedrecista. Fue extraditado a los Estados Unidos para cumplir su condena, pero murió el 31 de mayo de 2022. Tenía cáncer de páncreas y de próstata, pero falleció por una afección cardíaca. Miguel Rodríguez Orejuela es un narcotraficante colombiano, cofundador del cartel de Cali con su hermano. A lo largo de su vida delictiva se le conoció con el nombre de El Señor. Capturado el 6 de agosto de 1995 y posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos, condenado a 30 años de prisión. Iván Darío Guisado Álvarez fue un lugarteniente contratado para darle de baja a Rodrigo Lara Bonilla. Luego de que le dieran de baja en el norte de Bogotá, los lugartenientes huyeron del lugar. En el momento de la persecución, al caer de la motocicleta en que huía junto con Byron, resultó muerto. Guillermo Cano Izaza fue director del periódico El Espectador entre 1950 hasta 1986. El segundo diario más importante de su país y el más antiguo en circulación, que era propiedad de su familia. Fue asesinado por sicarios a sueldo de Pablo Escobar, por su feroz persecución a los narcotraficantes del cartel de Medellín. Alberto Villamizar fue un político y diplomático colombiano. Se desempeñó como representante a la Cámara, embajador de Colombia y primer zar antisecuestro del país. Falleció en Bogotá a la edad de 62 años el 27 de julio de 2007 a consecuencia de un problema pulmonar. Mariela Espinosa Arango fue una jueza colombiana. Fue la primera jueza que ordenó la captura de Pablo Escobar por tráfico de estupefacientes. Fue asesinada cuando ingresaba a su vivienda en Medellín por sicarios del cartel de Medellín, que se movilizaban en 3 vehículos, por órdenes de Pablo Escobar. Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de Don Berna, se convirtió en escolta de Fernando el Negro Galeano. Posterior entró a la organización Los Pepes y luego se convirtió en el más importante narcotraficante de Medellín. El 13 de mayo de 2008 fue extraditado a los Estados Unidos con una condena de 30 años de prisión.
Jaime Eduardo Rueda Rocha fue un delincuente colombiano a servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, autor material del asesinato de Luis Carlos Calán Sarmiento, recibiendo órdenes del cartel de Medellín el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. Andrés Pastrana Arango fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002, fue fijado como objetivo a secuestrar por parte de Pablo Escobar. Pensando en términos de presionar por el fin de la extradición en Colombia, fue liberado por un intercambio de un policía y su liberación le aseguró su popularidad para las elecciones para alcalde. Pablo Escobar provenía de un entorno social humilde, abandonó la escuela porque su familia no podía costear su educación. En el barrio La Paz fue donde pasó su juventud. Allí se le conocía como vendedor de cómics y reparador de bicicletas. Luego como líder estudiantil y más tarde surgió como dirigente cívico y comunal. Durante su adolescencia, Pablo se asoció con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas. Sin embargo, no tardaron en descubrir una forma ilegal de incrementar las ventas del negocio. Encontraron una variante, probaban lápidas de mármol del cementerio de San Pedro, donde las familias ricas de Medellín tenían lujosos panteones. Con el paso de los años, los ingresos de Escobar fueron aumentando hasta tal punto que, en 1974, asumió la tarea de llevar él mismo los cargamentos del polvo blanco hasta Estados Unidos. En 1976 dio un paso más y construyó sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína. Ese mismo año formó el Cartel de Medellín. Años más tarde fue localizado por el bloque en el barrio Los Olivos de Medellín, muriendo el jueves 2 de diciembre de 1993. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.